Este mes venimos hablando acerca de la importancia o estudiando la soberanía, la providencia de Dios. La semana pasada yo hablaba acerca de los aspectos de la providencia de Dios. Y el primer aspecto que desarrollamos fue la preservación de parte de Dios en todo lo creado. El segundo aspecto que tocamos en ese momento era la provisión. Dios, además de preservar todo lo que ha creado, lo trae provisión o lo sustenta también. Y quedamos allí la semana pasada. En esta mañana vamos a desarrollar el tercer punto, que es el gobierno de Dios sobre todo lo creado. Y cuando hablamos de gobierno, nosotros entendamos que este mes de octubre vamos a tener un proceso electoral. Y muchos de nosotros queremos o tenemos una inclinación por un político o por otro, y uno tiene que entender que a veces quedan, a veces no. Y que detrás de esto también hay un entramaje también de mucha corrupción, ¿verdad? Nosotros como una de las regiones donde más hay corrupción en el tema electoral es la costa, nosotros acá en el Caribe. Pero uno diría, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de todo este proceso? Citando de este tipo de eventos. Dios sigue siendo soberano aún sobre estas circunstancias. Aunque tú y yo no lo veamos, aunque tú y yo a veces no pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros, aunque el enemigo siembre lo que quiera sembrar en tu mente y en mi mente, tienes que entender que la primacía, que la autoridad de Dios está sobre todas las cosas. Y que no importa lo que estamos viviendo, sea bueno o sea malo, Dios sigue actuando en medio de todo. Y yo lo recuerdo y lo hablo con tanta tranquilidad porque para mí es un proceso que Dios me llevó a transformar mi vida. Y fue el abuso que hicieron conmigo, el abuso sexual. Uno pensaría que en un abuso uno queda marcado, claro que sí. Pero este abuso sexual que tuvieron conmigo no se sale de la providencia de Dios. Dios, como dice el texto en Romanos, todas estas cosas nos ayudan a bien o colaboran para el bien de aquellos que amamos a Dios. Que de plano tú y yo no pensamos así. Claro, cuando sucedió esto conmigo nunca pensé así. Pero hoy en día, viéndolo cómo Dios ha transformado, cómo me sanó, cómo me libertó, cómo tomó mi vida, me ha transformado y me da una identidad de que soy su hijo, ¿verdad? Yo estoy tranquilo en Él, ¿verdad? Pero hay gente que vive circunstancias y vive todavía del pasado de esas circunstancias. No, Dios en su soberanía está en control de todas las cosas. Nada se le escapa. Y vamos al tercer punto, que es el del gobierno de Dios. Dios, el tercer aspecto de la providencia de Dios indica que Dios tiene un propósito en todo lo que hace en el mundo y providencialmente gobierna o dirige todas las cosas a fin de que cumplan su propósito. Y voy a repetir esta parte. Y providencialmente gobierna o dirige todas las cosas a fin de que cumplan sus propósitos. Él dirige todo para que cumplan el propósito de Dios. Y después el siguiente paso que vamos a leer o vamos a estudiar esta mañana tiene que ver con la responsabilidad tuya y mía como hombre y la responsabilidad de Dios en los eventos que vivimos también. Ahora yo quiero que revisemos un texto que está en el Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19, por favor. Cuando lo tengas puedes decirme amén, aleluya, gloria a Dios. Por favor. Amén, lo tienes, ¿cierto? Dice que su reinado domina sobre todas las cosas. Estoy parafraseando la última parte del texto, ¿verdad? Que Dios está sentado ¿dónde está sentado Dios? ¿Dónde está Dios? En su trono. Y dice allí,
Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Y cuando hablamos todo, tiene que ver con la parte de gobierno. Él gobierna sobre todas las cosas que están creadas, invisibles, y todas las cosas que están en este momento. Todo lo que tú puedas pensar, Dios está en autoridad. Su reinado domina sobre todas las cosas. Y a veces nosotros pensamos, no, Dios no está aquí, Dios se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado. ¿Qué dice el Salmo 139? Que aún no ha subido el pensamiento a nuestra cabeza cuando Dios lo conoce. ¡Wow! Nosotros le decimos a los niños, métete donde Dios no te vea. Métete donde Dios no te vea, le decimos a los niños, a Daniel y a Kere. Y ellos, ay, pero como saben que Dios lo ve en todo lugar, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Y uno piensa que uno es más vivo que Dios, pero Dios nadie lo puede cambiar, nadie no puede ir en contra de Él. Entonces miremos que la providencia de Dios gobierna o dirige todas las cosas a fin de que cumplan su propósito. También Dios, podemos mirar otro texto más que está en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio, capítulo 4, verso 35. Deuteronomio. Y miren que este libro fue escrito por Moisés, ¿verdad? Nosotros conocemos que el libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés y dirigido ¿a quién? A los israelitas, al pueblo hebreo, ¿verdad? Pero a una generación que iba a ser introducida a la tierra prometida. Entonces, en vista de que ellos tenían que conquistar la tierra prometida, ¿qué hace el Señor? A través de Moisés les repite todas las enseñanzas y estatutos que sus padres sabían y que le debieron enseñar, como debemos hacer nosotros hoy, ¿verdad? Para que ellos tuvieran clara la película o claros los estatutos para poder entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo se nos olvida las palabras. Claro que sí. Se nos olvida. Y lo que hace es repetir, recordar allí. El versículo, capítulo 4, verso 35 dice, a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. No hay ninguno que se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Y paro allí. Cuando estamos en circunstancias adversas, muchas veces preguntamos, ¿dónde estaba Dios? Y es una de las preguntas que yo me hice cuando yo sufrí mi abuso. ¿Dónde estabas tú, Dios? ¿No se suponía que tú estabas aquí cuidándome? ¿Ah? Y uno queda callado. Pero en medio de eso, lo que estamos estudiando en esta mañana, que tiene que ver con el gobierno de Dios, Dios aún está en autoridad sobre esa circunstancia. ¿Verdad? Y lo que dice el texto bíblico en Deuteronomio es, no hay ninguno que se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Y nosotros a veces somos tan osados como seres humanos que le pedimos cuentas de sus actos. Porque hiciste esto, porque hiciste aquello, porque tú no me dijiste esto, porque me dijiste esto en mi vida. Perdóname. Eso a veces demuestra a nosotros los que somos cristianos un desconocimiento del mismo texto bíblico. Pero como esto es una doctrina, lo que estamos enseñando, que tiene que ver con la doctrina de la providencia de Dios o la soberanía de Dios, tú y yo tenemos que tenerla bien clara cuando estemos en circunstancias buenas o malas, saber que Dios está en control. En control. ¿Verdad? Miremos, estamos mirando el texto bíblico. A ti fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. No hay otro Dios fuera de Dios que tenemos nosotros. Aunque nos parezca descabellado, es cierto. Y debemos de darle toda la gloria y la alabanza a Él. Hay otros dos textos más que quiero que leamos, por favor.
acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, verso 27. Estamos hablando del gobierno dentro de la providencia de Dios. 1 Corintios capítulo 15, verso 27. Amén. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, versión Biblia de las Américas. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que se ha sometido a él todas las cosas. Entonces, revisemos el texto. Porque Dios ha puesto todas las cosas ¿en qué? En sujeción, en autoridad bajo sus pies. Todo es todo. Uno colocar sus pies allí, reconocer que Dios, ¿verdad?, tiene todo bajo sus pies. Nada se escapa. Y sigue diciendo el texto bíblico ahí en Corintios. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel, o sea, todas las cosas menos ellos. Y cuando hablo de ellos, está hablando de la bendita Trinidad. Todo está bajo el dominio de ellos, pero sobre ellos no hay nadie. Sobre la Trinidad no hay nadie que pueda ejercer autoridad. Sobre el Dios que tú y yo estamos proclamando, el Dios que cantamos, Dios de lo imposible, nadie puede tener autoridad, hermano. Ellos dominan todo. Y tú y yo deberíamos estar contentos, alegres, brincando, saltando y dándole la gloria a Dios por eso. Porque el Dios que tenemos no es cualquier Dios, es el Dios soberano sobre todas las cosas. Veamos un texto más que está en Efesios capítulo 1, verso 11. Efesios capítulo 1, verso 11. Amén. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de ¿qué? De su voluntad. También hemos obtenido herencia. La herencia que recibimos, ¿de quién es? Señor. Una herencia incorruptible, inmarcesible que tenemos en el Señor. Dice su palabra, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, ellos tienen una determinación para ti y para mí. Y nos determinan, nos predestinan para realizar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bueno, pastor, para mí es claro eso, tú podrías más decirme. Listo. Pero ¿qué pasa cuando una persona viene y mata a no sé cuántas personas? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué pasa cuando de repente te encontramos que hay gente que es bien mala y todavía está tranquila por allí? Y quiero hacer una anotación puntual aquí. Tú te has dado cuenta cuando lees Génesis que el hombre desobedece y peca, ¿verdad? Al pecar el hombre, todos nosotros hemos nacido con el pecado. Y dice la Biblia que no hay justo ni uno. O sea, ninguno de los que estamos aquí podemos darnos bombo de nada, ni pavarnos con nada. Porque somos pecadores, que somos redimidos por la sangre de Cristo en este momento, sí. Claro que sí. Pero ninguno, todos somos pecadores. Y dentro de nuestra mente, nuestro ser, todavía existe naturaleza pecaminosa para realizar el pecado. Por eso que tú encuentras a veces que hay hermanos que dicen, ay, ¿tú te diste cuenta que el hermano hizo esto? Hay luchas internas que tenemos y no hemos entregado al Señor. Lo que yo y mi esposa hemos llamado muchas cosas inconclusas delante de Dios, y aún queremos vivir una vida evangélica posuda muchas veces sin que nadie se dé cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y por eso, por esas cosas inconclusas o esos quebrantamientos que tenemos, el diablo se mete y hace fiesta.
Por eso debemos venir con nuestro corazón honesto, transparente, delante de Dios y decir, Señor, heme aquí. Que tengo dentro de mí que debe ser reparado por ti. Y esperar que el Espíritu Santo nos muestre y nos diga qué es y comenzar a trabajar sobre ello. Y lo pongo, yo hacía el proceso de negación por mi abuso sexual. Hasta que Dios me confrontó a través de un tiempo de oración y ayuno. Y Dios guió y puso a las personas indicadas en el tiempo indicado para que escucharan lo que pasó y me acompañaran en el proceso. ¡Qué fue lindo! O sea, Dios no me dejó, no me puso el problema y luego dijo, resuelve tú solo. No, me puso el problema y me dice, ahora yo te voy a guiar. Y Él fue guiando cada detalle de mi vida para ser sano y libre, para su gloria. ¿Verdad? Sencillamente. Ahora yo quiero que revisemos allí y he hecho tres preguntas. La primera es, ¿cuál es la relación entre Dios y el mal en el mundo? ¿Cuál es la relación que existe entre Dios y el mal que existe en el mundo? Segunda, ¿causa Dios las acciones malas que cometen los seres humanos? ¿Causa Dios las acciones malas que cometen los seres humanos? Y tercero, ¿no es Dios o es Dios el responsable del pecado que existe en el mundo? Y cuando hablamos de pecado, todos los vejámenes que encontramos día a día. Y vuelvo al punto que dije anteriormente. Después que Adán y Eva pecaron, ¿qué siguió? ¿Quién más siguió el pecado? Caín. Abel. Entró el pecado y ahí vamos. Desde ese momento, nosotros como humanidad nos estamos matando unos con otros. Desde ese momento. ¿La responsabilidad fue de Dios o es de los hombres? Hermano, lo veo dudando. De nosotros, de la Adán y Eva. Bueno, vamos a un ejemplo más básico. Yo me estaba engordando, ¿verdad? La comida es buena, hermano, muy sabrosa. Y fui al médico y me dice, tiene triglicéridos, no sé qué, todos los valores que tenía bien altos. Y el médico, ¿qué hizo? Me dio una dieta. Y a través de esta dieta estaba bajando de peso. ¿Quién toma la decisión ahora de cuidarse? ¿Dios o yo? ¿Yo? Ya Dios me mostró lo que tengo. Ya Dios me mostró que estoy sobrepeso, que no es mi peso y tengo que cuidarme. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Seguir la dieta. Entonces, miren dónde está la soberanía de Dios. Que usa a una doctora que estudió preparada y me está guiando en el proceso y me deja a mí ahora la responsabilidad de cuidar lo que como. ¿Verdad? No tengo nada contra ningún gordito, ninguna persona, hermano, no se preocupe, eso es conmigo. ¿Ok? Así que no se sienta aludido porque de pronto se sienta aludido. Entonces, ¿quién toma la decisión de cuidarse ahora? ¿Soy yo? Si yo quiero servirle a Dios más años, debo de seguir el proceso de cuidarme y de agradarle a Él aún en lo que yo como, lo pequeñito y lo poquito. ¿Verdad? Pero si yo digo, no importa, vamos a ver qué hace Dios, yo me estoy causando un problema. Y la responsabilidad ya no es de Dios, es mía. Es mía. Y es fácil decir, es que Dios no me ha ayudado. Perdóname. No, Señor. Ahora miremos un ejemplo bíblico con lo que estamos hablando. Vamos a desarrollar un texto bíblico que usted y yo lo conocemos, sé que lo conocemos, porque somos buenos lectores de la Biblia en Génesis 37. Y busque el capítulo de Génesis 37 de su Biblia, por favor. Y vamos a leer varios textos allí. Y quiero antes de eso hacer una pequeña introducción de esto. La Biblia nunca le echa a Dios la culpa por el mal, ni muestra a Dios como complaciente ante el mal. La Biblia nunca excusa el mal que hacen los seres humanos. Como quiera que entendamos la relación entre Dios y el mal, nunca debemos llegar al punto de pensar que no somos responsables del mal que hacemos
o que Dios se complace en el mal, o que podemos echarle a Él, o sea, a Dios, toda la culpa. Eso está mal y lo voy a volver a leer. La Biblia nunca le echa a Dios la culpa por el mal, ni muestra a Dios como complaciente del mal. La Biblia nunca excusa el mal que hacen los seres humanos. Como quiera que entendamos la relación entre Dios y el mal, nunca debemos de llegar al punto de pensar que no somos responsables del mal que hacemos. Tú y yo somos responsables del mal que estamos haciendo, hermano. Claro que sí. Si tú y yo tomamos una mala decisión, la responsabilidad es tuya o mía, pero no de Dios. Y es fácil echarle la culpa a quién, a Dios, a otros, pero no asumir nuestra propia responsabilidad. Ahora, yo creo una frase que alguien nos enseñó a mi esposa y a mí, o la escuchamos alguna vez, que Dios escribe derecho en camino torcido. Yo creo en eso. Yo creo. ¿Cuántos teníamos la vida torcida y Dios se metió y está escribiendo derecho todavía, verdad? Claro que sí. Pero Dios se presenta delante de nosotros. Nosotros reconocemos que Dios está presentándose. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a correr nuestro camino. Pero hay gente que Dios se le presenta y dice, no, ¿para qué? Yo vivo mi vida y otro que la sufra. ¿Verdad? Así. Sencillamente hablan de esa manera y viven de esa manera. O como dice un cantante que ustedes saben cuál es, apenas escribí la expresión. Living la vida loca. ¿Verdad? Sí. Hay gente que aún siendo cristiano evangélico, se hacen llamar así, viven la vida así. Eso no es agradable delante de Dios. Y lo que estamos haciendo, vamos a tener que darle cuenta a Dios por ese mal que estamos causando. Sigo leyendo acá. Como quiera que entendamos la relación entre Dios y el mal, nunca debemos de llegar al punto de pensar que no somos responsables del mal que hacemos, o que Dios se complace en el mal, o que podemos echarle a Él, a Dios, la culpa de todo lo que hacemos. Vaya por favor conmigo a Génesis capítulo 37, verso 11. Por favor. ¿Y es la historia de quién? Dígame, ¿de quién es la historia? De José, eso. Reconociendo que todos somos buenos lectores. Versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Encontramos el primer punto de la historia de José, que sus hermanos le tenían envidia. O como dicen los muchachos de hoy, le tenían la mala a José. ¿Verdad? Le tenían la mala a José. Y su padre meditaba en ello. Ahí mismo miremos el versículo 4, 5 y 8 del capítulo 37. Verso 4, 5 y 8. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Miren la actitud de ellos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Mira que José sufrió entonces ¿de qué? De celos. José sufrió de aborrecimiento. Tercero, José sufrió que su vida fue amenazada de muerte. Ahí el versículo 20, capítulo 37, versículo 20. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Mire toda la maldad que existía en los hermanos de José. ¿De quién la responsabilidad? ¿De Dios o de ellos?
Esta historia nos muestra que la responsabilidad es de ellos, el pecado es de ellos. A pesar de que son hijos de uno de los patriarcas de nuestra fe. Bien malo que eran esos hermanitos, hermano. Mire pues, para que tengamos un hermanito así. Capítulo 37, verso 24, por favor. Y lo tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua, y paró allí. Miren, qué hermoso es Dios, que prepara una cisterna para que José sea metido ahí y que la cisterna esté seca. Porque otro cuento es que una cisterna esté llena de agua. ¿Qué iba a pasar con José? Se ahoga totalmente. Pero aún allí vemos que Dios, que es soberano, que gobierna todo, está preservando la vida de José. Paralelamente veamos la vida de ¿quién? De Daniel. ¿Quién preservó la vida de Daniel en medio de los leones? Dios. Y a veces uno dice, ay, el Dios que tengo es tan poderoso. Hermano, sumamente poderoso para hacer. Pero a veces uno no lo cree. Sigo leyendo acá. Ahí mismo estamos en el versículo 28. Entonces echaron en una cisterna y Dios los salvó. Versículo 28 del capítulo 37. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y lo vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata y ellos llevaron a José a Egipto. El relato bíblico nos va mostrando un desarrollo particular de la vida de José para que nosotros nos demos cuenta que aquí hay una responsabilidad del hombre y una parte donde Dios en su soberanía está gobernando. Vaya por favor conmigo. Ya leímos versículo 28, ¿verdad? Aquí José es llevado a Egipto. Y ustedes y yo conocen que José estuvo preso y que después estuvo preso, fue uno de los segundos del rey, ¿verdad? Y él gobernó al lado del rey. Pero vaya al capítulo 45, por favor, y al capítulo 50 de Génesis. Capítulo 45, verso 5. Encontramos la respuesta de José para sus hermanos. Dice, ahora pues, no os entristáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Sigamos adelante lo que Él les comunica en Génesis 50, 20, pero paremos un momentico allí. El texto dice, ¿para qué fue que José lo envió allá? Dios lo envió a José allá a Egipto. Y la pregunta es, ¿tú sabes lo que pasa con tu vida al salir de esta mañana de acá? ¿Tú sabes para qué va a pasar con tu vida, hermano? Tú no sabes. Ni yo sé. Claro que ninguno sabe. Y queremos y deseamos en el Señor llegar a la casa y almorzar tranquilo y dormirnos tranquilos. Y levantarnos mañana con lo que tenemos que hacer. José, en medio de esto, si usted ha leído detenidamente este relato bíblico, se da cuenta que José nunca se rebeldizó contra Dios. Y nosotros a veces pasamos circunstancias a ver si lo que hacemos es pelear con Dios o hablar mal contra Dios o Dios se olvidó contra mí. Esa es una mala percepción del Dios que tú tienes y que yo tengo. Dios está en control y Dios está atento a todo lo que tú y yo estamos viviendo. Sea difícil, sea... Yo sé que hay cosas que tú y yo hemos vivido que son duras, pero en medio de esa dureza de lo que hemos vivido, de nuestro relato, de nuestra vida, Dios ha estado en control. Y mire ¿qué hace Dios? Usa la situación de José para un bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? Salvar a su pueblo. Salvar a su pueblo. Usó una sola persona para traer bendición. Una sola persona, José, para traer bendición sobre su nación.
aquel que despreciaron. Y hago un paréntesis aquí rapidito. José no era el último hijo, era como el antepenúltimo, ¿verdad? Y si tú te pones a mirar la genealogía de muchos líderes en la Biblia y en otros, en el mundo actual, esos hijos que somos, no somos el último ni el primero, estamos allí, son los que Dios los llama a uno y le vuelve la vida como sea para servirle a Él. Lo que pasó conmigo. Allí, Dios toma, no toma el primero, ni al segundo, ni al último, toma el medio que está allí. ¿Qué más vemos en el texto bíblico? Que me encanta este texto bíblico. La manera como Dios preserva la vida de José. Pero José entendió el propósito de Dios para él. ¿Verdad? Ahora sí miremos el versículo 50. El versículo 20, perdón, del capítulo 50. Dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. Dios es soberano. Dios, en medio de la pregunta que hice inicialmente, encontramos que tiene una respuesta. ¿Y la respuesta cuál es? Que aún todas esas circunstancias adversas que vivió José sirvió para el propósito que Dios tenía con él. Y no solamente con él, con su nación. Con su nación. Tú no sabes que tú le compartas el evangelio a alguien, esta persona quién puede ser más adelante. Si tú un ejemplo, que KB invitó una vez aquí a Darwin Teu, ¿verdad, KB? Estudiando contigo en la universidad. Y Darwin Teu es ahora el vicecónsul en Newark, en Nueva York. Y recuerdo que Darwin Teu comenzó a venir a la iglesia y yo las tardes venía temprano a discipularlo. Yo venía sentado en la oficina y lo discipulaba allí. Y fue creciendo en el Señor. A veces se perdía por el trabajo. Y a veces venía. X día me lo encontré en el centro y me invitó a compartir la palabra a la jefe, a la señora que era su jefe. Él trabajaba con ProExpo. Y me entré a la oficina y compartí cómo Dios usa a una persona, un joven de la iglesia, para ir y compartir la palabra a una persona que está en un puesto de autoridad. Yo fui, le compartí la palabra, ella recibió a Cristo. Pero digo todo esto porque uno no sabe qué va a pasar con la persona que tú le compartes, ni que tú discipulas. Dios sí sabe. Por eso es relevante que tú y yo tengamos discípulos, que tú y yo compartamos, que abramos nuestra boca y compartamos, porque esa semilla que suelta Dios a través de nosotros va a caer en la vida de esa persona y en su tiempo va a traer una cosecha sobrenatural. No te quedes callado. Lo otro que yo encuentro que ahora Darwin ha llegado a ese puesto, pero ha sido fiel a Dios. Hasta el punto que él ha enseñado a todas las demás consulados en Estados Unidos todo lo que él ha aprendido y la manera como lo ha hecho en ese consulado. Dios lo ha levantado, pero ha sido fiel a lo que Dios le ha llamado. Entonces encontramos que ante las preguntas que nos hicimos o que yo me hice inicialmente, vemos que Dios está en control. La Biblia nunca le echa a Dios la culpa por el mal, ni muestra a Dios como complaciente con el mal. Antes, por el contrario, sus hermanos tuvieron o recibieron lo que ellos lo merecían. Así es. Lo que uno siembre, uno cosecha. A no ser que uno se arrepienta con Dios y Dios cambie el proceso. Amén. Hemos sido bendecidos, hermano. La siguiente semana, y les invito que vengan leídos, se lean el libro de Éxodo, porque vamos a estudiar un episodio más en el libro de Éxodo para luego ir concluyendo todo el proceso. Por favor, léanse el libro de Éxodo. Es bueno el libro de Éxodo, hermano, nos recuerda mucho.
Te invito a que te coloques sobre tus pies. Y sé que Dios nos ha hablado a nosotros en esta mañana. Amén. Esta mañana un hermano se acercó a mí y me dijo: pastor, gracias por la palabra, porque realmente yo la necesitaba, porque él tuvo un accidente y vino con muleta y todo. Y él me decía, estando en la clínica, yo pensaba, Dios me olvidó. Dios se apartó de mí. Esto es un castigo que Dios me ha dado. Pero dice, lo que usted nos explicó esta mañana, para mí fue claro que Dios está en control y que Dios me permitió vivir esto con un propósito mayor. Y a uno a veces le pasa lo que aparece en Primera de Pedro. Uno piensa que el único que está viviendo lo que está viviendo es uno. Y dice Primera de Pedro que hay muchos hermanos en diferentes partes del mundo viviendo también eso. O sea, que no te hagas no te hagas el pobrecito o la víctima, decir, soy el único. No. Hay varios hermanos que tú ni yo sabemos que están viviendo esto. Tenemos en estos días aquí en la iglesia más de 15 hermanos enfermos. Más de 15. Boris estaba bien y de repente ¡pum! La clínica. Eso me parece, y uno no se espera eso. Ante todo porque Boris se cuida comiendo, hermano. O sea, no podíamos decir estaba mal alimentada, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar, tenemos que vivir una vida que sea agradable a Dios, teniendo en cuenta que Dios está en absolutamente control sobre todas las cosas. La hermana Argénida, que está en la clínica, ¿verdad? Está que sí, que no. La hermana Bella, que también está en la clínica, ha estado muy mal. Muy mal, muy mal. La hermana Bella. Ella escucha a uno cuando va y cuando uno ora, le abre los ojos, pareciera que quisiera hablar. Pero ahí está Dios también. La hermana Gloria Castaño, que está viniendo ahora de nuevo a la iglesia. ¡Pum! Dolor y tiene una peritonitis. Estaba hospitalizada de ayer para acá. Hermano, tenemos gente enferma en las clínicas. Unas cosas, uno con algunos episodios más grandes que otros. Yo recuerdo cuando Nasli fue a la iglesia que nosotros pastoreábamos en los corales con Jesse, con el dictamen de que lo que el médico le había dicho. Pero comenzamos a creerle a Dios y comenzamos a orar y Dios hizo su milagro y Él está aquí con nosotros hoy. Recuerdo que mi esposa tuvo un sueño donde veía a su hija, Valerie, donde Nasli tenía abrazada a su hija. Y se lo dijo a ella, y lo digo para la gloria de Dios, hermanos, recordando eso ahora. Y Dios vino y se manifestó en la vida de Nasli. Los médicos no saben nada. Nelson Pinedo no vino hoy. Le dieron la pensión por invalidez antes. Y esos que se demoran no sé cuántos años, le dieron ¡fum! Rapidito. Y la aseguradora está con la boca abierta. Dios, hermano. El día pasado nos reunimos en el consejo de ancianos y Dios me dio una palabra para la iglesia. Y quiero soltar la palabra, que ustedes sepan cuál es la palabra que Dios nos dio. Está en Isaías. Se me perdió ahora, ok. Isaías. (43:19) dice de esta manera: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrán a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en
la soledad. Esa fue la palabra que Dios me dio para la iglesia, hermano. ¿Cuántos la creemos? A ver. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque tú has hablado a nuestra vida, Señor. Gracias porque nada se escapa de ti, Señor. Aún no han subido los pensamientos cuando tú lo conoces. Conoces las intenciones que hay en nosotros. Dios, así como usaste en la vida de José, así como nos has enseñado que tú gobiernas, que tú provees, que tú sustentas y cuidas, permite que esto, Señor, caiga en nuestro ser y produzca una cosecha que sobreabunde por todas nuestras generaciones, Padre. Solo tú, solo Jesús, solo Cristo merece toda la gloria. Nosotros podemos estar afanados, molestos o contentos en la cúspide del éxito o en el hoyo del fracaso. Pero sé que tú no abandonas la obra de tus manos. Que tú comenzaste la buena obra en nosotros, la vas a seguir perfeccionando día a día. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mi vida, ayúdame a mí, ayuda a mi familia, ayuda a mis hermanos a ser hallados fieles delante de ti todos los días, Señor. Porque el día que tú nos llames a tu presencia, no lo sabemos. El día que pueda venir la calamidad a nuestras vidas, no lo sabemos, Dios. Pero permítenos, Dios, en medio de ese proceso, estar bien conectado contigo y con tu Espíritu Santo. Que fluya de una manera poderosa tu presencia en nosotros. Y tan fluir que sea manifiesta en nuestro quehacer diario, Padre. Algo práctico. Porque tú eres un Dios práctico. Tú eres un Dios que nos enseñas para vivir una vida práctica en medio de nuestra cotidianidad. Y que la gente pueda ver esa luz. La luz tuya en nosotros, Señor. Muévete más, por favor, Dios, sobre esta iglesia, sobre cada miembro, sobre cada niño, sobre cada señorita, sobre cada varón, sobre cada mujer. Tú abrirás ríos en sequedades. Dice que muchos están allí secos, Señor. Pero tú vas a hacer lo que vas a hacer en la vida de ellos. Pero también es necesario que nos dispongamos a buscarte cada día más profundamente, Dios. Ayúdanos que nosotros como parte de tu cuerpo y de esta iglesia Árbol de Vida, nos convertamos en una iglesia dinámica conforme a lo que tú has establecido para nosotros. Quita todo preconcepto o todo aquello que queremos acercarnos a la Biblia con una influencia que no viene de ti. Permítenos acercarnos al texto bíblico como aquel sediento que se acerca al agua, al pozo, se acerca al río, sediento para tomarlo, Señor. Desear día tras día tu palabra y tu presencia, Dios. Muévenos, Señor. Mueve árbol de vida hacia lo que tú has determinado, Dios. Muévenos a cada uno de nosotros conforme a los propósitos tuyos, Dios. Por favor, no permitas que nos quedemos sentados. No permitas que nos quedemos acomodados. Muévenos para la gloria y la honra tuya, Padre.
Ministra nuestras vidas más, Espíritu Santo. Tú estás aquí. Más de ti, Espíritu de Dios. Más de ti, Señor. Más de ti. Más de tu testimonio sobre nosotros que somos tus hijos. Más de testimonio de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Más de ti. Menos de nosotros, Señor. Minimízanos y maximiza tu presencia y tu gloria manifiesta sobre nosotros, Padre. Más de ti, Dios. Trae paz sobre aquel que tiene corazón turbado, Padre. En el nombre de Jesús se ata todo pensamiento de muerte. Todo pensamiento que va en contra de la verdad de Dios, lo declaro sin autoridad y sin poder. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te digo que no hagas lo que ibas a hacer saliendo de la iglesia. Te recomiendo que vayas a tu casa y estés con tu familia. Pero también trae, Señor, sanidad sobre aquel que ha estado molestándoles su cintura, Padre. En el nombre de Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Grandioso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia.